En nuestro día a día, a menudo son las emociones como el miedo, la tristeza o el estrés las que nos sacan de ese centro, de ese equilibrio tan perfecto que tenemos dentro si lo respetamos. Sentimos Sí, como nos tensamos, como nos cerramos, y eso debe tener un impacto directo en esa energía vital. A nivel energético, ¿qué sucede exactamente en nuestro ser cuando permitimos que estas emociones como el miedo, la tristeza, la depresión, el odio, tomen el control y generen un bloqueo? Bloqueo en cualquiera de los cuerpos, sea físico, emocional y espiritual. Eso tiene que ser a nivel muy grande para que ese bloqueo se manifieste externamente. O cómo, debe ser también muy sutil porque el cuerpo está lleno de energía, como nos lo explicabas ahorita. concretamente enfermamos y eh, la enfermedad nos comienza a llevar a un deterioro inicialmente físico, pero termina eh, desarrollando, digamos, alteraciones en el espíritu y finalmente, pues, el proceso de la muerte. ¿Sí? Si bien es cierto que, digamos, el ser como tal, entendiendo por el ser la totalidad, la manifestación de una desarmonía de esas es la enfermedad. Pero en sí, el origen de la enfermedad es la desconexión que tenemos con el Padre Eterno, con el Verbo. Acuerden que decíamos de ese verbo luz que se manifiesta por vectores de luz y genera el movimiento genera la energía. Entonces, al desconectarnos de nuestra fuente original, que es el Padre Eterno, que es la luz o el verbo, pues se desarmoniza toda la energía a través incluso de un pensamiento, cosas tan sencillas como un pensamiento. Yo les explicaba ahora que el ejemplo del café puede alterar la función mental, pero esa función mental puede llevarnos a tener confusión en el pensamiento, ¿sí? O llevarnos a pensamientos que, por ejemplo, un pensamiento, una traición del compañero, de la compañera, ¿sí? Un pensamiento celoso. Y eso genera una emoción, temor, el miedo a perder, ira, ¿sí? Y fue un pensamiento. Y ese pensamiento desarmoniza el cuerpo físico y el cuerpo mental. Y el emocional se altera. Entonces, es un total desequilibrio. ¿Por qué llegan esos pensamientos? Porque nos desconectamos de la fuente. Cuando nosotros estamos conectados a la luz, esos pensamientos serían de luz. Eso que comemos no nos haría daño porque estaríamos acordes a esa inteligencia y a esa armonía que caracterizan la vida humana, ¿sí? Entonces no habría enfermedad. La enfermedad aparece en la humanidad cuando este planeta es invadido por la oscuridad. Esa oscuridad que comienza a empañar la luz que somos, a apagarla, a no dejarla manifestar. Por tanto, el proceso de nosotros es recuperar la luz que somos. Y en ese proceso está la sanación. Ahí estaríamos no solamente recuperando la salud, sino recuperando la vida como tal. Ese es el proceso que yo les invito a que hagamos. Sí, definitivamente esto es muy revelador para todos porque nos devuelve la responsabilidad de nuestra propia sanación.
para que, pues, si alguien nos escucha y se da cuenta de que ha estado ignorando las señales de su cuerpo por mucho tiempo y pues se siente abrumado porque no está atento a ese corazón. Yo quiero retomar una canción que me parece muy linda de Tony Vega, donde dice que uno mismo se enreda, uno mismo se ordena, uno mismo se hunde, uno mismo se eleva, uno mismo se alivia, uno mismo se enferma, ¿cierto? Uno mismo se sana, uno mismo se corta las alas. Y es que el corazón sabe, porque el corazón es ese motor central del cuerpo. Yo quiero preguntarte aquí un poquito desde estas terapias que tú manejas, ¿cómo se tratan las enfermedades cardiovasculares? Para Corazón del Sur es muy importante ese corazón. Bueno, no es muy complicado siempre y cuando no haya lesión muy grave en corazón. La esencia de nuestro ser está en el corazón. En acupuntura, el emperador de un reino, que es estos cuerpos, este organismo, es el corazón. Para nosotros, la ciencia ha como olvidado el corazón como fuerza de vida, como contacto y como residencia del alma y del espíritu. Pero cuando en nosotros reconocemos que desde el momento mismo de la concepción, ¿sí?, nosotros somos energía y hay un destello de luz cuando el, el óvulo comienza a hacer el recorrido, ¿sí? El espermatozoide comienza a hacer el recorrido para la fertilización del óvulo. Lo que hay es un destello de luz en esta acción. El óvulo dice, espera como receptor al espermatozoide. Y decía la ciencia, y ahora cambió, que allá llegaba el espermatozoide más fuerte, el más veloz, el más poderoso, ¿sí? Pero ahora ya encontramos que en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide entra al óvulo, lo que hay es una resonancia, una vibración, una especie de, de llave y clave que atrapa ese espermatozoide y de ahí surge ese ser, ese organismo con ese cuerpo tal como fue diseñado para que así fuera. Entonces, no es el más fuerte, es como una energía que atrae, como un imán que atrae y recepta ese espermatozoide. Por tanto, el proceso que sigue es que lo primero que se forma, el primer órgano que se forma en el feto, más o menos entre la quinta y séptimo día, es el corazón. Es una célula que hace un movimiento, como hacía, un movimiento, y a partir de ese movimiento, cuando da la primera contracción y diástole y sístole, lo que hay es un destello de luz. Y a partir de allí se forma todo el cuerpo, todos los órganos que conforman estos organismos. Y así es para todo tiene corazón. Un árbol tiene corazón, los animales, cada uno, una ameba tiene corazón, el núcleo donde se centra el poder de esos organismos, ese es el corazón.